mundo de diferencias. Esto es Abiertos al Diálogo. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Abiertos al Diálogo y pues te doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Bere Guajardo, te invito a que te quedes durante los próximos minutos con nosotros porque tenemos un programa como cada 15 días, cada 2 semanas, los martes en punto a las 9 tenemos esta cita. Si es la primera vez que nos escuchas o que nos estás viendo, pues bueno, te platico que Abiertos al Diálogo surge con la finalidad de visibilizar y dar voz a aquellos grupos minoritarios de la sociedad para justamente ir derribando barreras y rompiendo paradigmas. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de la comunidad LGBTTQ+, y todo lo que se le sume. Y pues bueno, yo no sé ustedes, hablando un poquito ahí de todo lo que ha pasado en este tiempo de confinamiento, ahí cambiando algo de tema. Yo no sé tú, Moni, porque en esta ocasión me está acompañando Moni. Moni, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Bere, buenas noches. Aquí estamos. Un placer estar contigo conduciendo este programa de Abiertos al Diálogo. Y entonces, pues vamos, ya se viene una información bastante interesante con un invitado también bastante interesante que ahorita les presentaremos. Y pues quédense muy atentos. Entonces, Bere, nos decías antes de entrar en materia. Se nos ha pasado súper rápido. Yo no sé tú, Moni. Bueno, aparte del calorón, pero ya pasaron 6 meses, ya se nos fue medio año de confinamiento. O sea, ya la semana pasada cumplimos los 6 meses. ¿En qué momento? Sí, ¿en qué momento? Y luego momento? Yo no sé tú, Moni, pero luego de pronto da como que esa sensación de que pues que pasó muy rápido, pero que al mismo tiempo se ha ido lento. Entonces está como contradictorio. ¿Sí? Claro, y es también todo un proceso al que nos tenemos que adaptar. Hablando en este programa de Abiertos al Diálogo y el ajuste a las diferencias, ¿no? La diferencia de cambio, en este caso de hacer y de vivir y ajustarnos a una nueva forma de ir haciendo las cosas también como platicábamos hace ratito detrás de este video. Justamente, pues esa es la idea. Y pues, Moni, ¿qué te parece si de una vez ya, pues arrancamos? ¿Nos presentas a nuestro invitado del día de hoy? Claro que sí, pues quiero presentarles a nada más y nada menos que Farid Zambrano Medina. Farid, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos los que nos están viendo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a platicar de temas muy interesantes y uno de mis temas favoritos, que es la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, queer, intersexuada y más. Eso era una de las preguntas que te iba a decir. ¿Qué es cada letra? Abecedario. ya nos lo explicaste y pues bueno, gracias Farid. Efectivamente estamos muy contentas y muy contentos de tener a Farid, que en este caso, como ya lo vieron en el evento, en el flyer y como ya lo dijo Farid, estaremos hablando de la comunidad LGBT+. ¿Sí? Y toda esa diversidad, ¿sí? Bastante rica de la que ahorita vamos a ir platicando de la mano con Farid. Y pues bueno, Farid obviamente nos habla desde su perspectiva como persona miembro de la comunidad LGBT+, y también Farid es psicoterapeuta, ¿sí? Que trabaja en clínica con mujeres y con pues pacientes, ¿no? Que también están tratando todo su proceso del ajuste, la inclusión y demás en esta cuestión de la comunidad LGBT, ¿verdad, Farid? Así es, ahorita estoy concentrado en la práctica clínica, con la población en general, pero sobre todo los casos que más me llegan, pues tiene que ver con mujeres, tiene que ver con personas de la diversidad sexual, toda esta comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexuada, queer y más. Ya de lotería, ya no me faltó. Falta, ¿verdad? Sí, parece que son muchas letras, pero sí, la diversidad pues es muy amplia. Exactamente, la diversidad y se va enriqueciendo cada vez. Claro. Por ejemplo, la I, yo no la tenía, o sea, yo tenía ubicado el LGBTTQ y la I no la tenía yo en el mapa. Sí,
conforme han ido como surgiendo grupos de la diversidad sexual, se han ido como incluyendo al movimiento, y no es que no existieran antes, lo que pasa es que ahora hacen como un esfuerzo por ser visibles, por tener liderazgos desde cada una de las letras, porque cada uno de los miembros o cada una de las partes de esta comunidad tiene su voz, tienen sus líderes, tienen sus situaciones por las que están pasando, y por supuesto tienen su enfoque político, de derechos, que son particulares para toda la comunidad. Hay cosas que son generales para todos y para todas y para todes, pero hay cosas muy específicas que son parte de esas comunidades, que es importante que se visibilice, que es importante que se hable, y que cada uno, cada una de ellos, ellas y ellas, tiene que ver con diferentes visiones de la realidad, y va a experimentar diferentes formas de discriminación y de diferentes formas de rechazo social incluso, que son sobre las que estamos trabajando. Fíjate qué importante, Farid, ahorita que te escucho, el que todos, todas, utilicemos un lenguaje inclusivo, ¿no? Y otro punto también muy importante, aparte de hablar de forma inclusiva, tomando en cuenta pues a toda la diversidad, en general, un punto ahorita que estabas diciendo, y bueno, que hacemos la broma, ¿no? De que cada vez son más, o cada vez son más letras, pero ahorita me estaba acordando de cuando, bueno, en el caso de nosotros como personas con discapacidad visual, mucha gente piensa, pues nada más es ciego y ciego y el que ve, ¿no? Y igual, o sea, en todas las diferencias o en todas las minorías hay entre el blanco y el negro muchas tonalidades de gris, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, qué importante es conocer y saber un poco y hacer esa cultura para llegar a una inclusión, que es lo que precisamente queremos con este tipo de programas que estamos haciendo abiertos al diálogo. Claro, y todo esto nos habla de vivencias que las personas están teniendo, de maneras en que se sienten, de las maneras en que son. Estamos hablando de identidades, estamos hablando de orientaciones, que están todas como incluidas en esta gran comunidad, y es importante como ir visibilizando la lucha de cada una de estas letras, para la inclusión, porque de eso se trata, ¿no? La comunidad está como muy en el camino de la inclusión social, política, y pues todos tenemos el derecho a existir, ¿no? Entonces, de eso es lo más importante. Tengo el derecho a existir y a decir quién soy yo, ¿sí? Y si no lo visibilizamos, pues no existimos, y si no existimos no tenemos derechos. Entonces, por eso es importante visibilizar cada una de las partes, y por eso es importante el lenguaje incluyente, en donde hablemos de ellos, ellas y ellas, que ahorita entraremos a este tema de las expresiones de género no binarias, y las identidades no binarias, que son importantes que vayan teniendo como que nos hagamos conscientes que hay gente que vive de manera distinta, y que esta gente existe, y que esta gente es sujeta de derechos sociales y políticos. Muy bien, y hablando de conocer, pues la gente que nos está viendo y queremos conocerte un poco más a ti, Farid, porque al final, bueno, tú eres quien ahorita tiene la voz a nombre de toda la comunidad, y queremos conocer a Farid mediante una dinámica que hacemos en diálogo que se llama La Historia Invisible. Queremos que te presentes con todos nosotros y la gente que te está viendo, ¿sí? En 3 sencillas fases, ¿sí? Que nos digas tu nombre y qué te distingue, ¿sí? Por ejemplo, te voy a poner mi ejemplo. Por ejemplo, yo soy Mónica Silva, y en este caso, para lo que nos tiene aquí el programa, soy persona con discapacidad visual, ¿sí? Número 2, un estereotipo que la gente piensa que en mi caso, tener discapacidad visual, tienes, ¿no? En tu caso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, soy Mónica Silva, tengo discapacidad visual, y por tener discapacidad visual, la gente piensa que no puedo vivir sola, ¿sí? Y número 3, una parte de ti que la gente generalmente no ve, y también que contradice a ese estereotipo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, soy Mónica Silva, tengo discapacidad visual, por eso la gente piensa que no puedo
ser independiente para vivir sola, pero la realidad es que tengo casi 6 años de casada y vivo sola con mi esposo y tengo un niño de 3 años, ¿no? Entonces, esa sería mi presentación y pues nos gustaría escuchar tu presentación en esta historia invisible. Ok, mi nombre es Farid Zambrano Medina. Soy un hombre con una identidad de género que tiende hacia lo fluido, con una identidad de género fluida, y una orientación sexual homosexual. Por esto, mucha gente cree que no me iba a poder desempeñar en ciertas áreas de la ciencia y me delimitaban como a ciertas áreas de actividades muy propias que tenían que ver con la belleza y que tenían que ver con como áreas. Y la realidad es que me he desempeñado en diferentes lugares y puestos de trabajo como psicólogo, como conferencista, y he dado asesorías a personas de todas las orientaciones sexuales y de todas las identidades de género, y he dado psicoterapia igual a todas estas poblaciones, y hemos podido generar bienestar y llegar a generar en las personas, o por lo menos aumentar la salud mental con la que ellos están trabajando. Mucha gente cree que por ser una persona no binaria o de género fluido y por ser una persona homosexual no va a poder tener como una relación de pareja fija. La realidad es que tengo 3 años viviendo con mi pareja, bastante felices, en una relación monogámica por decisión de mutuo acuerdo. ¿Sí? Que habrá otras configuraciones que son igual de válidas y de las cuales tendremos que poco a poco ir visibilizando para salir como de este sistema en el que estamos como criados e impuestos. Ok, Farid, pues Wow, gracias por conocer, por darnos la oportunidad de conocerte, por presentarte con nosotros. Y bueno, al ratito nos irás un poquito, ahorita que nos hable Bere y entremos en todo tu contexto, perdón, y tu historia, un poco de esto que hablas de género fluido, pero igual ahorita más adelante que nos contactó, ya estoy como Bere hace como 2 programas, se me trabó la lengua. Contextualice. Eso y nos platicas de esa parte, ¿no? Claro que sí. De ti. Okay, buenísimo, pues muchas gracias, Moni. Y a la gente que se va conectando, bueno, pues les platico que estamos hablando con Farid Zambrano. Él es persona pertenece a la comunidad LGBTTQI, ya le voy a agregar la I, Farid, más, y pues justamente estamos hablando de todos estos tabúes, paradigmas, barreras que existen en torno a esta comunidad, ¿no? Y pues bueno, quiero aprovechar el espacio para invitarte a ti que nos estás viendo en este momento a que nos mandes tus comentarios, escríbenos en dónde nos estás viendo, si nos ves aquí en Monterrey o en cualquier otro estado de la República, o incluso, Farid, en otras ocasiones nos han visto en partes de Estados Unidos y todo. Así que, pues, sí. Entonces, escríbenos cualquier pregunta que quieras hacerle a Farid y más adelante les estaremos dando lectura. Y si nos puedes apoyar en compartir esta publicación, pues bueno, esta plática se va a poner buenísima, así que nos será de mucha ayuda que lo compartas ahí en tus redes sociales, o si quieres compartir el link con alguna persona de la comunidad LGBTQ o familiares, para que justamente aprendamos a romper estos paradigmas, porque como lo dijo ahí la publicidad de este programa, pues nadie merece vivir en un closet a menos de que sea una decisión propia, ¿no? Y de esto estaremos hablando con Farid más adelante. Bien, pues quedamos al pendiente de sus comentarios y ahora sí voy contigo, Farid, porque hay mucho de qué platicar. Claro. Me gustaría nos compartieras un poquito de ti, de tu niñez, cómo fue tu contexto, tu familia, tu círculo social, ¿sí? Y en qué momento te das cuenta de esta preferencia sexual que tienes y cómo fue pues el proceso para ti como para tu familia. Creo que sería muy interesante que nos compartieras todo eso.
Ok, yo nací aquí en Monterrey, vengo de una familia regia típica, mamá, papá, mis padres son profesionistas del área de salud, son dentistas los dos, en algún momento los dos fueron catedráticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y tenían aparte su práctica privada como dentistas. Nazco Yo soy el menor de mi familia, tengo un hermano mayor, y familia extendida, ¿no? Nada más somos dos hijos, y dos papás. En ese sentido, crezco en una situación de muchos privilegios, en el sentido de vengo de una clase media alta, donde pude tener acceso a educación privada, a educación en inglés privada. Estuve en muchos institutos, bueno, en el Colegio Americano hice mi primaria y en el Colegio Formación Educativa y Musical. Yo me doy cuenta de mi orientación erótico-afectiva a los 7 años de edad. Es decir, ¡Wow! a los 7 años de edad yo le puse nombre a esta situación. Sí tengo que aclarar, porque luego vienen como estos teorías ahí que están por ahí flotando en lo social, que en mi casa se sucedió algo bastante interesante en el sentido de que mis padres nunca nos pusieron límites en explorar lo que nosotros quisiéramos, ni nuestros gustos. En mi casa no se hablaba de esto es de niñas, esto es de niños, esto es para hombres, esto es para mujeres. Era si te gusta, pues puedes jugar con eso. Si te interesa, pues ve el programa. Entonces, teníamos como mucha libertad en ese sentido. Vengo de una familia en donde ambos padres trabajaban, entonces el trabajo y las labores domésticas aparte estaban repartidas de manera equitativa, el trabajo era el dinero familiar, se ponía en comuna entre mi padre y mi madre, entonces nunca hubo como estas estructuras de poder. A los 7 años me doy cuenta cuando justamente en una plática con amigos de la primaria, en donde empezaban a preguntarse y a cuestionarse de qué niña les gustaba del salón, yo me doy cuenta que todos, o qué persona les gustaba del salón, todos empiezan a nombrar a una persona del sexo contrario. Y ahí es donde yo me doy cuenta que dije, pues ese no es mi caso, a mí me gustaba mi compañerito, ¿no? Entonces fue así como, ay, ¿esto qué es, no? Ahí es donde yo me doy cuenta que no era común, no digo normal, sino no era común, porque yo no tenía como una idea de la normalidad en ese momento. No era común que a un niño le gustara a otro niño. Y entonces, crecí como con esa duda, teníamos acceso a internet, por eso les digo que tenía como bastante privilegio, y entonces yo pongo la palabra y empiezo a buscar qué es eso, ¿no? En los buscadores de internet. Y me topo con esta palabra, con esta palabra, con una página de Estados Unidos de ayuda a la comunidad LGBT, específicamente la palabra gay. Y entonces ahí empiezo como a darme cuenta de que había otra gente que a esto que yo sentía le ponía nombre y que había la posibilidad de que a hombres les gustaran otros hombres. Pero lo que venía mucho en esta página de internet eran los 90s, lo que pasaba o lo que venía mucho en esta página, había muchos testimoniales, ¿no? Y muchos testimoniales en donde la gente platicaba de sus experiencias o escribía sus experiencias, porque no había videos, era todo escrito, y lo que escribían eran estas historias de terror terribles, ¿no? Yo salí del closet con mi familia y mi familia no me aceptó y mi familia me rechazó y mi familia no me quiso. Entonces, lo que sucede es yo decido no comentarle a nadie mi orientación erótico-afectiva, ¿sí? Entonces van pasando los años, yo siempre de las actitudes que me cuentan mis padres, y de lo que yo recuerdo, yo siempre había sido un niño muy afeminado, con muchos movimientos de manos, con gustos por colores pasteles, me gustaban los unicornios y los ositos cariñositos, y veía Rainbow Bright, y era como mi personaje favorito, y me gustaban los
arcoíris y los colores y el glitter y entonces, y aparte yo me juntaba, mi círculo era, yo me identificaba más, al juntarme con mis compañeros y compañeras, me juntaba más con las mujeres del salón. ¿Por qué? Porque ellas platicaban, porque ellas jugaban al té, porque entonces, y este juego de entre hombres, de empujarse, del fútbol, como que no me El llamaba fútbol mucho más la rudo. atención. Estas interacciones como más rudas, ¿no? Independientemente de eso, también tengo que agregar que mi familia empieza como un proceso de exploración espiritual y nos topamos con muchas corrientes de religión y de filosofía oriental. Yo empiezo a estudiar artes marciales, kung fu y cuestiones de este estilo, por gusto personal y por gusto propio, pero siempre hubo yo siempre fui afeminado, ¿no? En ese sentido. Esto no me trajo ningún problema en el desarrollo hasta que llegamos a la secundaria. Y en la secundaria empiezan como a hacerse esto de los hombres muy hombres y entonces tienes El que dar bullying. el rollo a una niña y entonces tienes que decir quién te gusta. Y yo nunca hablaba de eso, simple y sencillamente trataba como de no hablarlo. En algún momento cuando me presionaron mis amigos dije, ay, sí, me gusta fulanita, pero yo me sentía mal al decir estas cosas porque decía, no es cierto, ella es mi amiga, o sea, yo no quiero nada con ella. Al contrario, el que me resulta atractivo es Eres tú. alguien. Sí, le decía al amigo, eres tú. Sí, muchas veces la gente o sea, me llegó a pasar que quien me preguntara, el que me gustara, ¿no? Y yo decía, ¿cómo te digo que eres tú el que me gusta, ¿no? Entonces empiezan a hacer como decido generar por mi propia cuestión, yo decido como esconder toda esta parte de mi personalidad. Yo viví el closet, como yo lo digo, mi closet duró 3 años, que fueron los 3 años de la secundaria, en donde yo traté de modificar mi personalidad a ser alguien súper masculino, que le gustaba la cumbia y que le gustaba el rock y que le gustaban estas cosas, que no digo que no me gustaran, porque la verdad es que tengo gustos musicales muy eclécticos, pero cambié mi manera de vestirme, cambié mi manera de presentarme, y trataba de ser muy masculino, cosa que muchas veces no funcionaba, porque como yo no tenía muy claro este rollo de la masculinidad, pues muchas veces no sabía cómo era eso, ¿no? Para tercero de secundaria, más o menos, decido detener esto, empieza un rumor terrible en la secundaria de que yo era gay, ¿no? Entonces, como yo era de la clica de los populares, empiezan a ver como separaciones y empieza a ver así como cómo están diciendo que tú y si eres o no. Y pues decido decir, ¿saben qué? Basta. Aunque no salí del closet en ese momento me separo de esto y empiezo a volver a mis gustos y empiezo a volver a ser yo y empiezo a volver a mis colores y empiezo a escuchar pop de manera abierta, porque yo era muy fan de los Backstreet Boys y de NSYNC y de todas estas bandas que eran Claro. como de mujeres. Sí. Entonces yo estaba y me hice parte del club de fans de Backstreet Boys en Monterrey, uno de los hombres que en algún momento aparecieron, y entonces empiezo a empoderarme en este sentido y en este sentido de decir, yo soy así, quien me quiera me va a querer así, y si no, que no me quiera. A mí no me interesa, no me importa, y llega la preparatoria. En preparatoria yo abiertamente salgo del closet, socialmente salgo del closet para la época de preparatoria. Yo empiezo a visitar antros, porque empecé a visitar antros muy joven, empecé con antros heterosexuales, y entonces empecé a tener como una vida nocturna y empecé a estas situaciones durante la prepa. Y entro en contacto con más gente LGBT y entonces empiezo como a abrir mi círculo a esta comunidad. Y a partir de ahí empiezo a conocer la vida nocturna gay, empiezo a visitar antros LGBT, el primer antro al que visité fue el Arlequín y empecé a conocer esta vida nocturna de qué era ser gay en Monterrey, dónde estaban estos espacios. Muy importante remarcar que en los 90s, 2000s, los espacios que teníamos en Monterrey eran muy reducidos, en el sentido de los espacios de convivencia para la comunidad lésbico-gay estaban en el antro, estaban en la noche.
durante el día no había como espacios en donde pudieras ser tú. Sí, porque era como más lo secreto, lo prohibido. Era como ¿no? privado, algo más privado. Había lugares de encuentro, había parques en donde podías conocer gente y había como estas cosas, pero esos eran para encuentros sexuales, ¿no? Entonces, o había como lugares en donde sabías que estaba la comunidad, pero se decía así como entre nosotros, se vivía como muy escondido, y así, ¿no? En ese sentido empieza como este desarrollo o esta situación. ¿Tu familia, Farid, qué te decían tus papás y tu hermano en esos procesos? En este proceso mi familia no sabía. Okay. Para mi familia yo seguía siendo la misma persona, veían que como que hacía un cambio cuando estaba con mis amigos en secundaria y me preguntaban así como, ¿por qué cambias tanto? O sea, ¿cuál es el problema? ¿No? A los 17 años de edad, llegando de una salida, precisamente de andar de vago en la noche, de Monterrey, de andar por el barrio antiguo, regreso a casa, y en una plática con mi mamá, salgo del closet, decido salir del closet y avisarle a toda mi familia nuclear que pues yo pertenecía a la comunidad LGBT. La primera reacción fue como de sorpresa por parte de mi madre. Mi papá me dijo, yo te apoyo, yo ya sabía, porque yo tiendo a ser, como le dicen en la comunidad, muy obvia, ¿no? Entonces me nota mucho, soy muy femenino en muchas Ahora sí que como diría Juanga, ¿no? Lo que se ve no se pregunta. Mi papá al parecer ya había tenido como este proceso de acercamiento. Muchos años después me entero que amigos de mis papás les decían, oigan, si se dan cuenta que tienen un hijo gay. Y mi mamá decía, no, es que no es gay, él es muy fresa, ¿no? Él es muy... mi mamá entra como en un... Muy metrosexual, ¿no? Que dice, él es muy metro. Y lo platicamos durante días de esa temporada, pero al final la respuesta que tiene mi familia, tanto de cuando lo dije como posteriormente, fue te aceptamos y te queremos como tú seas, lo que nosotros queremos es que seas feliz. Entiende que hay cosas que para nosotros no entendemos, porque no somos parte de esa comunidad, no conocemos a mucha gente así, pero pues nosotros vamos a respetar y te vamos a aceptar. Esta historia que yo cuento, yo sé que no es la común en la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersex, ¿no? Pero es la historia que a mí me tocó, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezo a desarrollarme tanto en mi profesión, empiezo a tener interacción con el activismo LGBT. Pues durante el proceso de mi formación de carrera, que entró en contacto con una sexóloga y muy querida amiga mía, la doctora ahora en psicología, Carla Urriola, que le mandamos un saludo. Y ella nos manda saludos a Carla. Un saludo, y gracias a ella, ya estudiando psicología, entró a estos temas de género, entró a estos temas de sexualidad, y tengo un contacto formal ya con lo que es el trabajo de las organizaciones civiles o las organizaciones de la sociedad civil en Nuevo León. Y empiezo a tomar banderas, ¿no? El feminismo, y empiezo a tomar banderas de las mujeres, y empiezo a tomar banderas de nuestra propia comunidad y a enterarme y a conocer más gente. Y ahí es donde empieza mi trabajo formal, ya muchas veces como activista, muchas veces como conferencista, muchas veces en este rollo de dar educación sexual a la gente, nos invitaban de salubridad, y así inició mi carrera. Inicié mi carrera en organizaciones de la sociedad civil, ayudando y coadyuvando en este tema. Y a partir de ahí, pues bueno, llegamos a donde estamos ahora, ¿no? Excelente, ¿no? Pues bastante, ahora sí que breve, precisa y concisa de que nos platicaras tu contexto, cómo fue que saliste tú del closet, cómo fue que lo tomó en su momento tu familia y pues también en el caso de la secundaria preparatoria, también tus compañeros de escuela, ¿no? Claro. Y pues bueno, sí. Y quiero como remarcar que
raras veces yo me topé con discriminación. Impresionantemente, porque es impresionantemente, no sé si fue el círculo, no sé si es suerte, rara vez me topé como con rasgos de discriminación. Yo me empiezo a topar con rasgos de la discriminación hasta más adulto. Sí, ya en aplicaciones de algunos trabajos, en algún momento que quise estar como en empresas o en lugares en donde, no, por ejemplo, una vez no me dieron un puesto de comunicación porque movía mucho las manos, dijo la de RH al que me dio la referencia, ¿no? Me topé con grupos conservadores más adelante que hablaban de que la homosexualidad era algo terrible y algo maléfico y que iba en contra de la naturaleza. Si no es, les digo, más adelante de adulto, en las interacciones que empiezan como estas situaciones de discriminación. ¿Sí? Ya, buenísimo. Y justamente para profundizar de esto, Farid, que nos platicas así como muy por encimita, pues le voy a ceder la palabra aquí a Moni, porque ahora vamos a entrar con otro tipo de preguntas para ir escarbando un poquito más justamente de todos estos paradigmas, prejuicios que hay en torno a la comunidad LGBT. Quizá como tú bien acabas de mencionar, en tu caso no ha sido mayúsculo o no fue algo muy grande o muy evidente, ¿no? Como tú lo mencionas, por suerte o yo no sé, pero lo que sí es por el que como privilegio. también, pero tal vez como psicoterapeuta, pues te ha tocado escuchar mucho y pues en esta ocasión tú representas a este colectivo, así que sería buenísimo que nos lo compartieras, Moni, pues vamos contigo. Ok, bueno, mira, Farid, por ejemplo, ahorita estabas diciendo que tú no te encontraste tanto con prejuicios y te estaba escuchando. ¿Y tú a qué crees que se deba? Porque, bueno, yo ahorita estaba escuchándote y dijiste que estabas en un colegio. ¿Tu escolaridad básica, hasta a lo mejor secundaria, prepa, estuviste en el mismo colegio? Por Yo me ejemplo, en la muevo de escuela. colegio, de un colegio en sexto año de primaria, me muevo de colegio, y ahí terminé en el colegio al que me moví, empecé en el colegio americano, y me cambié a formación educativa y musical a Formus, donde termino mi secundaria. Hice la preparatoria en la UDEM, la ahora extinta, ¿cómo se llamaba? La Humberto Lobo, en la unidad Humberto Lobo de la UDEM. Que ya no existe, y empiezo mi carrera en la universidad, en la UDEM, y termino mi carrera en la Universidad del Valle de México. Ok. ¿Tú crees que tenga que ver, por ejemplo, por ejemplo, cuando eras niño, ¿no? A lo mejor hasta secundaria o prepa, el ambiente educativo para la parte de los prejuicios o de la discriminación, tomando en cuenta que, por lo que comentas, pues son escuelas que pues se supone que van con la bandera de la inclusión, ¿no? También. Digo, Creo que... obviamente no vamos a andar en las escuelas en particular, pero en esta situación, o sea, ¿tú crees que sí influya esa parte? Claro, tiene que ver con que, digo, lo voy a decir tal cual, los privilegios te protegen de ciertos estilos de discriminación, desde el poder hacer y el poder denunciar y desde la habilidad crítica que te dan para confrontar incluso a la discriminación. Entonces, pues sí, yo venía, como te digo, de una serie de privilegios, nací en una familia acomodada, de clase media alta, en colegios privados, blanco. Entonces, estas situaciones han permitido, o me permiten a mí, darme cuenta que esto evitó mucha discriminación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque escuchando a la comunidad, sobre todo con el trabajo comunitario que se ha hecho y que he hecho a lo largo de estos años, y escuchando a mis pacientes, no se vive igual. ¿Por qué? Porque nuestros privilegios nos van restando formas de discriminación o maneras en que nos puedan discriminar. Aunque en algún momento, como se los digo, ya en la parte adulta sí te vas topando como con trabas y sí te vas topando con gente que dice, es que yo no me junto con y voy a decir la palabra, que es una palabra que no me agrada, yo no me junto con jotos.
o que no te juntes con él porque se te va a pegar, o ideas como, es que él no es gay, él lo que quiere es estar contigo y manosearte, ¿no? Porque yo tenía muchas amigas, ¿no? Y sus novios les decían. Entonces, sí, redadas en antros, porque a mí me tocó la época en donde a la comunidad LGBT y a los antros LGBT hubo una época en que les caían redadas policíacas a cada rato. Entonces me tocó vivir de estas redadas, me tocó que Multimedios llegara con cámaras a tratar de filmar a la gente infraganti en los espacios de la diversidad sexual y gente tapándose la cara, gente, porque no querían que sus familias se enteraran o en una invasión total de la privacidad, ¿no? Oye, ¿y por qué hacían eso? O sea, nomás por sacar un reportaje ¿pero para qué? En algún momento porque se incumplían los horarios. Ok. O sea, sí, tenía que ver con otras cosas, no era por, queremos exhibir a la... drogas, entre comillas, había denuncias de menores de edad, pero fue como una temporada en la que a los antros LGBT les caían muchas redadas. Ok. ¿En qué área es la que tú crees que se ve más afectado en cuestión de prejuicios y de discriminación en la comunidad LGBT más? Bueno, yo creo que primero, y esto lo quiero como poner en la mesa, porque tendríamos que hablar de quiénes son esta comunidad LGBT más de la que nosotros estamos hablando, ¿no? Okay. ¿Qué es y quiénes lo componen para poder entender todas las diversidades que existen adentro de la comunidad? Entonces, dentro de la comunidad nosotros vamos a encontrar identidades y orientaciones, ¿sí? Cuando nosotros decimos LGB, nosotros estamos hablando de lesbianas, gays y bisexuales, ¿sí? Estas son orientaciones erótico-afectivas, es decir, las orientaciones erótico-afectivas contestan a la pregunta, ¿quién me gusta y de quién me quiero enamorar? O con quién quiero tener sexo, ¿sí? Entonces, esas son las preguntas que contesta y estas respuestas son o eres homosexual, o eres bisexual, o eres heterosexual. Hay 3 respuestas. ¿Sí? Ahora se está hablando de una cuarta que es el poliamor, pero al rato entramos a esa, para no confundir. Sí, entonces vámonos despacito. Sí, por favor. Para ir conociendo. Entonces, la primera parte, LGB, tiene que ver con orientaciones. Vamos a la parte TTT, porque es LGBTT. Travesti, transgénero y transexual. ¿Sí? Travesti, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No. Una persona travesti es una persona que no se identifica para nada. Su identidad de género no es contraria a la de su sexo biológico. ¿Sí? Eso quiero dejarlo muy claro. Es una persona travesti, es alguien que le gusta vestirse como el género contrario o tener expresiones del género contrario, pero que no se identifican como del género contrario. Sí, o sea, por ejemplo, un hombre se viste de mujer y le gustan cuestiones de maquillajes y peinados y demás, pero se identifica con su género biológico, que es hombre. Tenemos muchos actores que en algún momento han ejercido un potencial travesti. Eugenio Derbez, cuando hacía sus personajes de mujer, estaba ejerciendo su potencial travesti. No le movía ni su orientación erótico-afectiva ni su identidad de género. Cuando hablamos de transgénero y transexual, estamos hablando de identidades de género. Y la identidad de género va a responder a la pregunta: ¿con qué me identifico yo en el continuo masculino-femenino? ¿Sí? Entendiendo el género como una construcción sociocultural. Tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de género, el género es algo que socialmente se ha construido a lo largo del tiempo y es algo que la sociedad ha construido desde los inicios, ¿sí? Y entonces cada sociedad y cada cultura tiene su idea de qué es el género, qué es lo masculino y qué es lo femenino, qué es de hombres y qué es de mujeres, ¿sí? Una persona, la identidad de género se refiere a ese continuo cultural en el que yo estoy sumergido,
y que está puesto en todas estas partes socioculturales y que nos van determinando nuestras identidades, la identidad de género se refiere a dónde estoy parado yo en este continuo. Y va a responder a la pregunta, ¿quién soy yo? Entonces, una persona que no se identifica con su sexo biológico, sino que se identifica como mujer a pesar de haber nacido con los cromosomas XY o a pesar de haber nacido con pene, vamos a hablar que es una persona transgénero. ¿Ok? Y ya ahorita, una de las cosas que está desapareciendo es lo transexual. Ya casi todos los fenómenos transgéneros se hacen en como paraguas de lo que es el transgénero, pero todavía sigue habiendo esta situación. Una persona transexual es una persona transgénero que empieza a cambiar su cuerpo hasta el punto de llegar a ciertas operaciones para que su identidad de género corresponda con su corporalidad. ¿Sí? Yo les pongo siempre el ejemplo de estas películas en donde hacen cambios de cuerpo y entonces de repente un día aparece la protagonista y se da cuenta que que es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. ¿Sí? Lo hemos visto en infinidad de películas. Sí, hay Esto varias. es algo muy similar a lo que nosotros podríamos entender como lo que les pasa a una persona transgénero. La identidad de género se solidifica o se cristaliza, dicen algunos autores, a partir de los 7 años de edad. Por eso nosotros estamos hablando, nosotros, nosotras y nosotres, estamos hablando de que hay infancias trans, hay niñas que se sienten diferentes a su sexo de asignación y a su sexo biológico. ¿Sí? O sea, sí es cierto, no es como lo que luego dicen los papás de que nada, no es cierto, está imitando comportamientos, está imitando, en muchas familias a lo mejor he visto, o sea, entrevistas y videos esto, y luego pues piensan que eso se define en la adolescencia, ¿no? O estábamos acostumbrados a lo mejor, si sabías de un poco del tema de saber que tu orientación sexual, como coloquialmente se le conoce, ¿no? Más normalmente se le conoce, se definía en la adolescencia, pero entonces sí puede ser desde los 6, 7 años en adelante. La orientación no, pero la identidad de género. Ok. ¿Sí? La orientación no, pero la identidad de género se va a ir descubriendo. Sí. La vamos a ir descubriendo y se va a ir descubriendo en el proceso, ¿no? Y cada quien la va a descubrir en el tiempo que la va a descubrir. Porque luego dicen, ay, ¿cómo? Una persona de 30 años que de repente descubrió. No, lo que pasa que es de la diversidad sexual. No, lo que pasa es que antes estaba tapando. No, es que no todo mundo se cuestiona, no todo el mundo lo cuestiona, a veces mucha gente se va con el programa, y estas cosas se van descubriendo conforme las vamos experimentando y las vamos cuestionando, ¿no? ¿Sí? Nosotros, a mí no me gusta mucho la palabra preferencia, porque entonces tendría que ver como un proceso consciente en el que yo diga, cuando decidí ser gay, ¿no? Y el proceso de ser gay, pues yo no lo decidí. Ahora sí, yo te puedo decir, me encanta hacerlo, pero cuando el proceso de descubrirlo, no fue un día que me senté y dije, hoy voy a ser gay. Claro. O como yo les digo a los heterosexuales, ¿no? Contéstenme la pregunta de cuándo decidieron ser heterosexuales. Sí, no es como que lo tienes en una fecha, ¿sabes? O sea, es algo que no es como que sí, yo decidí ser heterosexual el 15 de julio del 96, pues no. Lo vas descubriendo conforme te das cuenta quién te gusta, conforme vas descubriendo atracciones, conforme vas descubriendo estas cosas, pues entonces ahí está. Entonces, quedamos claros sobre lo que es lo transgénero y lo transexual. Ahora viene lo intersex, ¿sí? Que fue una de las que se agregó. Sí. Lo intersex tiene que ver con situaciones cromosómicas en donde hay personas que antes se le llamaba esto hermafroditismo, ¿sí? Personas que nacen en su genética como X, XY, o personas que nacen con el potencial biológico de tener ovarios y tener pene, o, ¿sí? Con estas cuestiones biológicas. ¿Y tú tienes conocimiento de cuántos casos hay? O sea,
por ejemplo, decir, no, pues hay 1 en 1,000,000, o sea, ¿hay porcentajes? Sí, ¿Conoces sí, hay esos? porcentajes estudiados, ahorita no tengo como el Ya. dato. Sé que hay como 235 formas de hermafroditismo posible, Órale. ¿ok? Entonces son Wow. muchas formas cromosómicas, porque en el desarrollo sexual, o sea, en el desarrollo de lo que es la anatomía sexual, hay muchas cosas que están, que pueden como variar o pueden mutar o pueden hacerse de una manera distinta. Y entonces estas comunidades, lo que pasa es que nosotros tenemos algo que le llamamos sexo de asignación. Es decir, el médico, cuando recibe en el parto un bebé, lo que hace es voltear a ver sus órganos sexuales y va a decir, bueno, esta persona es, este bebé que nació vivo es una persona masculina, femenina, es hombre, es mujer. Pero hay ciertos órganos que cuando los voltean a ver dicen, esto sí no sé qué es. Y eso es la I de intersex. Ajá, y entonces mucha gente lo que hace, o muchos doctores lo que predican es, pues hay que hacerles operaciones y los hacemos hombres o los hacemos mujeres desde la infancia. Entonces lo que pide mucho la comunidad intersex dentro de muchos de sus pliegos petitorios, que tendríamos que hablar con las personas intersex para saber exactamente cuáles son, pero es que no quieren operaciones hasta que ellos tengan la capacidad de decidir. ¿Por cuál de los dos se van a decidir? Ok, porque puede que digan los papás, pues ponlo como niño, ¿no? Deja el pene. Y el nada que dice, pues yo me identifico con mujer, ¿no? Ajá. Okay. Entonces, esa es la comunidad intersex. Y ahora vamos a la Q, que tiene que ver con lo queer, y que aquí entramos a las identidades de género no binarias. Es decir, me suena como un término matemático. Sí, como matemáticas. Sí, se oye súper matemático. Pero se dice no binarias porque nosotros estamos en un sistema binario. Es decir, hay hombres y hay mujeres. ¿Sí? Nuestra posibilidad sociocultural no nos abre la posibilidad de un tercer sexo o un cuarto sexo. Ha habido sociedades que sí lo permiten, ¿no? Creo que son sociedades nativoamericanas que tenían 3 sexos, ¿no? Había hombres, mujeres y este tercer sexo que eran como, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Tenemos el caso de México, la comunidad Mushe, en donde en esta comunidad existen hombres, existen mujeres y existen mushes, como un tercer sexo, ¿sí? Entonces, en esto la comunidad queer habla de las identidades no binarias, es decir, aquellas personas que en este continuo de lo masculino y lo femenino se posicionan en medio o transicionan entre uno y otro. Bueno, ahorita preguntaban y estaba viendo los comentarios que alguien preguntó, ¿qué es eso de género fluido? Sí, bueno, tú mencionabas eso al principio. Ahora yo me he identificado, tiene que ver con que podemos ser muy masculinos en ciertas cosas y usar cosas masculinas como la barba, como ropa masculina, pero también podemos hacer uso de cuestiones muy femeninas, ¿no? Como usar maquillaje, como traer el pelo largo, como, ¿sí me explico? Fluyen entre el ser hombre y el ser mujer sin necesidad de que me identifiques ni con uno ni con otro, porque yo decido ponerme en medio. Es como la gente de género neutro. La gente de género neutro ni es hombre ni es mujer en su identidad de género, es neutral. ¿Sí? O la gente no binaria, que es, en este sentido, estas personas que no se identifican ni con hombre ni con mujer, sino que se posicionan en medio y las puedes ver desde un punto de vista súper andróginos, ¿no? Pero es cuestión de identidad, ahí no tendría que ver la cuestión intersex no es intersex, es una cuestión identitaria, es una cuestión de dónde me coloco yo en esta identidad de género, dónde me coloco yo en este continuo. Y si le preguntáramos digo, porque yo sé que lo mencionaste en un principio en tu presentación, entonces Farid Zambrano se ubica en este género fluido. Ajá. Ya, ok. Yo sí me identifico como una persona de género fluido porque no sigo ni las paradigmas ni las normas de la masculinidad, la verdad no las entiendo del todo, no mucho, y creo que tiene que ver mucho con mi crianza, pero me identifico mucho con muchas cuestiones muy femeninas, entonces yo puedo jugar en ese continuo sin ningún problema. Ya.
¿ok? Ok. Y si me identifican, por ejemplo, si a mí me dicen, disculpe señorita, o disculpe, si me hablan de mujer, si me hablan de hombre, a mí no me causa ningún problema. Sí, me da exactamente lo mismo, porque no me identifico ni con un lado ni con el otro. ¿Ok? Muy bien. Ya. Entonces, estos son la comunidad de no binaria, ¿sí? Que a esto se refiere mucho, además de que el movimiento queer es un movimiento de empoderamiento, es un movimiento que surge después de las luchas sociales, y es un movimiento antisistema también, en donde no todo tiene que ser blanco y negro, sino hay colores del gris y yo decido ser alguno de esos colores de grises. Entonces, esa es la comunidad LGBTT+. ¿Por qué más? Porque hay otras letras y hay otras formas de vincularse sexual y sexualmente con otros, que están incluidos también, como los asexuales. Personas que no sienten la necesidad o la atracción sexual hacia otros. Y así van surgiendo como comunidades de gente que vive y experimenta la manera en que se vincula erótica y afectivamente con los otros, o que experimentan una forma de identidad diferente a las establecidas, ¿sí? Todas esas formas tienen letras, tienen representantes, tienen explicaciones, por eso le ponemos el más al final, porque podemos ir descubriendo más cosas. Ok, y por ejemplo, esa parte de género fluido que Mayra, saludos porque fue quien nos preguntó, esa parte, en tu caso, entonces, el género fluido, bueno, en tu caso es, entonces la homosexualidad queda también dentro de la identidad de género, que era de las primeras No. 3 letras. No. Acuérdate que la identidad, era la orientación, la orientación. Ajá, la orientación. a referirse con quién quiero tener sexo yo, solamente. con quién me gusta enamorarme o con quién me quiero enamorar. Y entonces puede haber personas de género fluido que sean heterosexuales. Claro. Ok, ya. O puede haber personas trans, o sea, mujeres trans que viven la heterosexualidad, porque se viven como mujeres y les gustan los hombres. Es una mujer a la que le gusta un hombre. Claro. Ok. Sí, si le quitamos el trans, es una mujer a la que le gusta un hombre, o es un hombre al que le gusta una mujer. Y hay personas trans que son bis, y hay personas trans que son asexuales, y hay personas trans que son... ¿sí? No, hombre, ahí entramos... Y ahí se va dando toda esa diversidad, ¿no? De la que volvemos a lo mismo. Es bastante interesante aprender y entender, obviamente, ¿no? Hasta que no lo vives, hasta que no convives, ¿no? O hasta que no te acercas y tienes el interés por hacer una cultura, ¿no? Pues empiezas a entender, ¿no? Obviamente no nos va a dar, por ejemplo, a nosotros un programa, ¿verdad? Para hacer la super explicación de absolutamente todo. Hay que hacer una segunda, tercera parte. Pero ese es un proceso, ¿no? De lo que también nosotros queremos hacer, dimensionar en esto Abiertos al Diálogo, ¿no? Que hay muchísimas realidades y que hay muchísimas formas de ser, como tú dices, muchos tonos de grises, ¿no? Y entenderlos, respetarlos, ¿no? Y obviamente converger en similitudes, que al final todos somos personas, ¿no? Con derechos y con ganas de hacer cosas en esta vida, ¿no? De disfrutar y de vivir nuestras emociones como todos. Y esto es un argumento que luego escuchamos mucho en redes y que luego escuchamos mucho por parte, ay, no, es que lo que ustedes quieren es libertinaje y lo que ustedes quieren es... La realidad, lo único que se está haciendo es visibilizando que estas personas y que estas situaciones existen. Claro. Y que al existir tienen los mismos derechos que nosotros y que tenemos que luchar porque tengan esos derechos. ¿Por qué? Porque si no se habla y si no se visibiliza, no existe. Y esto pasa porque, por ejemplo, hablando de comunidades, una de las comunidades a las que más le toca discriminación tiene que ver con la comunidad trans y con la comunidad no binaria, precisamente porque se salen del sistema, y entonces esta posibilidad de yo haber nacido hombre pero poder ejercer mi potencial como mujer, a la gente, o al revés,
hay personas a las que les causa mucho choque, les causa mucho odio. Entonces estamos hablando de feminicidios a personas trans, estamos hablando de personas trans que tienen dificultades para encontrar trabajo porque su identidad o sus carnets identitarios no corresponden con lo que, como se ven, y entonces a partir de ahí estamos hablando de levantamientos arbitrarios, estamos hablando de falta de acceso a oportunidades, estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de feminicidios de mujeres trans, estamos hablando de hombres trans a los que son asesinados por odio, por simplemente ser quien son. Entonces, eso es lo importante también de visibilizar estas cosas. Ahora, ¿tú qué piensas, Farid? Ajá. Perdón, en esa parte de visibilizarlo, en el caso de la gente que dice, no, pues yo me quedo como comúnmente se dice en el closet y yo no quiero, o sea, lo vivo a escondiditas y se acabó. Porque a diferencia, por ejemplo, de una discapacidad física, ¿no? Como nosotros personas con discapacidad visual, pues no hay forma de que te lo escondas, ¿no? Te ven ciego y se acabó. Pero hay muchos casos, ¿no? Que sabemos gente que lleva dobles vidas, ¿no? Y demás, por decirlo de alguna forma. En este caso, tu postura o cómo se hace este manejo, a lo mejor pues profesional, si dices, no, pues mi postura a lo mejor no te la comparto, pero ¿qué se hace en esos casos? O sea, digo, obviamente es válido por un respeto hacia las otras personas, pero ¿qué es lo que se debería de hacer o qué es lo que tú crees que se debería hacer en los casos de las personas que dicen, yo no quiero ser visibilizado o visibilizada o visibilizada? Yo entiendo, o sea, mi canal empático, digo, entiendo por qué. La realidad es que Claro, claro. es muy difícil en una ciudad como Monterrey vivir una vida LGBT abierta y muy abierta y muy pública, ¿sí? Yo les invito a los que nos están escuchando, y siempre lo invito dentro de las conferencias y las pláticas que doy, es, si ustedes quieren ver cómo se siente ser de la diversidad sexual en un lugar como Monterrey, agárrense de la mano de una persona de su mismo sexo y vayan caminando por el centro, o agárrense de la mano en el transporte público. Y se van a dar cuenta de las miradas, del chisteo, de que empieza la gente a hablar. Hay gente que se te acerca y te dice, es que estás mal. Hay gente que se te acerca y te dice, Wow. yo los quiero mucho y los acepto y muchas gracias. Y yo digo, eso es algo que no pasa con los heterosexuales y con la gente cisgénero, es decir, aquellas personas cuyo cuerpo corresponde con su identidad de género. Eso no pasa, la gente no llega, no les cuestiona, no los voltean a ver, no les cierran las puertas, no les niegan el servicio de ciertos lugares, no les dicen que se van a ir al infierno o que son contra natura, ¿sí? No, estas cosas no les pasan Claro. las personas que están en la norma, ¿no? Entonces, es difícil vivirlo y hay gente que no se quiere enfrentar a eso o que tiene algo que perder, porque hay empresas homofóbicas todavía que si saben que eres de la diversidad sexual, te corren, porque hay lugares muy inhóspitos y porque no hemos generado en nuestra ciudad, aunque estamos haciendo cambios importantes, todavía no hemos generado un clima de seguridad, un clima de respeto y un clima de derechos y leyes que permitan que todas las personas de la diversidad sexual vivan sin miedo al prejuicio y sin miedo al rechazo y sin miedo a la discriminación. ¿Sí? Totalmente, Farid. Pues la verdad es que te agradecemos enormemente todo lo que nos compartes. Definitivamente también yo creo que vamos a requerir, Moni, no sé qué piensas tú, una segunda parte. Porque Parte 2. Sí, este tema da para mucho. Y bueno, pues haciendo un pequeño resumen de todo lo que nos comentas, pues sí, creo que, pues al menos no sé de qué parte nos están viendo en esta ocasión. En qué otros estados o en qué otras partes del mundo mundial con esta tecnología que podemos llegar a cualquier rincón del país, del mundo. Sin embargo, pues lo que nos toca vivir aquí en Monterrey es que sí, todavía hay un gran rechazo a la comunidad LGBT. Quiero pensar, Farid, que cada vez esta brecha o esta discriminación es menor,
quisiera pensar que hacia allá vamos, quisiera pensar en positivo y que cada vez la gente es más abierta, más receptiva. Sin embargo, creo que todavía vivimos en una comunidad bastante conservadora y muy cerrada a este tipo de temas y a este tipo de orientaciones sexuales y de, ¿cómo le llamaste lo de la TTTQ? Identidades de género. Identidades de género. Sí, a ver si O sea, pasé el examen. tenemos tarea. Sí, tenemos tarea. Tenemos Orientación mucha sexual tarea de aprender. e identidades de género, ¿no? Y Ajá. ahora pues le voy a pasar el micrófono, Farid, a Mónica para hacer una siguiente dinámica para ver si por ahí nos llegaron alguna que otra pregunta por parte del público, de la audiencia que nos está viendo en este momento. Sí. Claro que sí. Vamos a entrar a unas preguntas, en este caso del público, pero queremos hacerlo con una dinámica que se llama Que hable el corazón. ¿Tendrás por ahí, Farid, la venda o antifaz? Sí. Pedimos que estuvieras a la mano, por favor, y si te lo puedes poner. Y cuando te lo pongas me dices que ya lo tienes puesto. Un segundo. Ay, Dios. Denme. ¿Listo? Ah, Voy. sí, sí. Es una Como quiera podemos página. ir platicando en qué consiste, ¿no? Sí, no te preocupes. Listo. Dale, Esta dinámica, pues bueno, nosotros en nuestras experiencias en Total Oscuridad siempre decimos que la oscuridad es un espacio de confianza, ¿no? Donde cuando no vemos, ¿sí? El sentirnos juzgados, ¿no? Ahorita que tú decías, volteas a todas partes y ves que se te quedan viendo, bueno, cuando no ves, pues no te das cuenta, obviamente puedes sentir las miradas y demás, pero generalmente pues no ves esas miradas, ¿no? Y sientes un poco que no te están juzgando y hacemos esa conexión y esa confianza y pues podemos comunicarnos un poco más desde el corazón. Y en este caso, pues ya que estés vendado, queremos que apagues todos tus prejuicios visuales, que sientas que nadie te está viendo y me gustaría, por favor, que te sientas en total confianza con nosotras, que somos Ver y conmigo, y que nos contestes en este caso. Ya nos contaste sobre tu proceso, pero nos gustaría saber qué fue lo más difícil de aceptar o qué fue lo más difícil de aceptarte en tu proceso de decidir, como tú lo llamaste, salir de tu closet. Creo que el proceso más difícil fue vencer el miedo a la aceptación. El voltear a ver la posibilidad de perder la conexión con aquellas personas a las que amo porque era mi familia, es mi familia, con mis padres, con mi hermano, con mi sistema familiar, tanto nuclear como extendido. El de repente decir, sin ellos me va a quedar como un gran hueco. Ese miedo y también lo tengo que decir, porque ahí estaba implicado también el perder cierto privilegio, ¿no? El salir del closet y el que te rechacen, pues pierdes situación económica, pierdes la familia, pierdes los apoyos y el verte como solo ante el mundo, eso es el mayor miedo que yo creo que pasa en este caso. Ok, ese fue tu mayor miedo. Ahora, contabas que, bueno, por estar en esta situación de privilegios, pues no hubo tantas situaciones de discriminación, pero ¿hay alguna situación que nos puedas compartir de discriminación de las pocas que hayas enfrentado, que te haya marcado, que recuerdes? Creo que una de las más comunes, y generalmente no la digo porque en su momento como no me daba cuenta, o sí me daba cuenta, pero trataba de hacer que no me diera cuenta, es precisamente eso, el cómo la gente te juzga o cree que eres de cierta manera por cómo te ves, por cómo te mueves, por cómo hablas, por cómo son tus gestos, por cómo traes el pelo. Y eso es algo que siempre pasaba, ¿no? Y no nada más entre población o con población heterosexual, ¿no? Venimos todos criados con lo mismo y venimos con los mismos, estamos todos en el mismo sistema. Entonces, a veces pasa que estas formas de discriminación se ven en la comunidad, ¿no?
hombres, muy hombres, que dicen es que a mí los afeminados no me gustan, y es que por culpa de ustedes la gente nos ridiculiza, por culpa de ustedes las jotitas obvias, es que creen que todos somos así, y como esa parte de prejuicio a partir de cómo es alguien y de cómo alguien se manifiesta y decide manifestar como es, eso es, yo creo que una de las formas de discriminación a la que todavía a la fecha te enfrentas, haces hecho como la piel mucho más gruesa, pero sí te das cuenta. Llega un momento en donde decides hacerlo porque también generas cambios a partir de eso, ¿no? Erosionas y generas reacciones, pero sí, ese prejuicio está siempre latente. O sea, ¿hay discriminación dentro de la misma minoría? Claro, claro, Okay. porque venimos del mismo sistema heterocentrado y heteronormado que dice que las cosas tienen que ser de una forma o de otra, ¿no? Entonces, deconstruirse como parte de la comunidad para entender a la comunidad incluso es todo un proceso, y ha sido todo un viaje. Yo siempre digo, yo estoy en un proceso de constante deconstrucción de mis preceptos. ¿Por qué? Porque nos toca entender al otro y respetar al otro desde sus vivencias, desde su cosmovisión. Y para hacer eso es importante aprender a escuchar con profundidad al otro, aprender a ver las cosas desde su plataforma y respetar que esa es su plataforma. Okay. Muy bien, muchísimas gracias, Farid. Si quieres, por favor, quitarte tu pashmina. Listo. Y pues mientras te quitas Ya. la venda, Farid, pues a mí me gustaría ya para ir cerrando que nos contaras desde tu opinión, desde tu experiencia, porque también pues obviamente has convivido con más personas de la comunidad y que aparte acompañas desde la psicoterapia a varios de ellos, es cómo estamos en materia de inclusión hacia esta comunidad y qué nos puedes recomendar para nosotros o el resto de la sociedad sea más inclusiva con la comunidad LGBTQ y más. Yo creo que vamos avanzando, sí hemos avanzado como sociedad en ciertos temas, pero hacen falta muchas cosas. Hacen falta leyes, hacen falta ver, yo digo, hay que conectarnos con la empatía y ver a cada parte de la comunidad y cada situación que se vive dentro de la comunidad y tratar de entenderla y tratar de ver cuáles son las dificultades que desde ahí se presentan. Una de las cosas que mucho me surge en psicoterapia es precisamente el ayudar a entender a las personas que ser diferente no está mal. No. Estos discursos que satanizan la diferencia, estos discursos que hacen sentir al otro como algo que no va, que no es, que no debería de existir, como aberraciones, estos discursos son súper nocivos y se repiten Totalmente. tanto y se dicen tanto en redes sociales y se dicen tanto desde muchas plataformas que muchas veces esas voces están introyectadas y esas voces se combaten desde adentro, se tienen adentro las personas. Y entonces hay que aprender a deconstruirlas, hay que aprender a quitarnos eso y hay que aprender algo muy importante. Todas las formas de ser son válidas. Uh-huh. Mientras tú no infrinjas la ley ni le hagas daño a nadie, tú puedes ser como tú quieras ser. ¿Sí? Tú puedes ser y vivir lo que tú quieras vivir en cuestión de siempre y cuando haya consenso con el otro, siempre y cuando tú lo desees y siempre y cuando esté acorde a las leyes del momento,
¿por qué no? Porque no podemos aprender a respetar que existen otras maneras y otras realidades en este nuestro pequeño mundo y Total. vivir y dejar vivir. Eso es muy importante. Eso, Ir y me dejar. encantó. Vivir y dejar vivir. Buenísimo. Moni, pues no sé, ¿con qué te quedas de este programa? Tenemos una pregunta Venga, unas preguntas bastante venga. interesante. Ahorita que también te estaba escuchando hablar de los procesos de inclusión y cuando estábamos hablando de que nos decías que en tu caso, por tus privilegios, por los privilegios que tuviste de época, de edad, económicos, familiares y demás, no te tocó vivir tanto el proceso de prejuicios, de discriminación. Nos preguntan, ¿es el hacerte consciente de tus privilegios te ha hecho sentir culpable? Supongo Fíjate yo que en en mi caso comparación. particular no me ha hecho sentir culpable, me ha hecho consciente de que he tenido una serie de privilegios y que hay gente que no las tiene. Y al darme cuenta de que hay gente que no las tiene, puedo entender que hay realidades diferentes a la mía. Así Y es. desde mis privilegios, que aún tengo y conservo, porque esta sociedad me los da, aunque yo no los quiera ejercer, me los da por default. Desde ahí, lo que me ha sido muy interesante es ver cómo poder ayudar a la gente que no los tiene. Okay. Cómo poder hacer Totalmente. algo por aquella gente que no tiene esos privilegios, cómo poder ayudar a que esa gente cómo poder ayudar a que la gente que los tiene se haga consciente de ellos y hagamos para un esfuerzo para que todos lleguemos a la parte esta de la equidad, ¿no? En Claro. donde estiremos la mano y al que no tiene los privilegios lo ayudemos a levantarse y a que se vuelva común vivencias como la mía de poca discriminación. Eso sería maravilloso para la salud mental de toda la comunidad LGBT. Y que como psicoterapeuta, pues esa a lo mejor es tu otra chamba, ¿no? A lo mejor no te vas a ir pues arreglándole la situación económica a todo mundo o cierto tipo de privilegios que a lo mejor no está en tus manos, ¿no? Conseguir y desarrollar de alguna forma, pero el que la gente sepa que, porque a lo mejor alguien puede decir, pues económicamente le iba bien, pues por eso no sufrió. No, bueno, pero tienes una personalidad, tienes una forma de afrontar, tienes una forma de resiliencia que cualquiera, independientemente si tiene o no tiene los recursos económicos y demás, también la tiene y que creo que tú también con tu formación puedes ayudar a que otra gente la desarrolle, independientemente, por ejemplo, del dinero y ese Claro. tipo de cosas. Claro, claro, parte de la profesión y del trabajo es eso, ¿no? A ayudar a desarrollar estas herramientas y a que la gente se vuelva más resiliente y a que la gente se quite estos demonios y estas voces y estos pensamientos negativos que a veces están súper introyectados y empoderar a la población para que exijan los derechos que tienen como ciudadanos de primera categoría, porque yo soy un firme creyente de que todos somos ciudadanos de primera categoría. En el momento en que no tenemos acceso a las mismas cosas, el sistema está haciendo ciudadanos de segunda. Y las veces que ha habido ciudadanos de segunda, como en el apartheid, como en otros momentos históricos, no nos ha ido bien. La realidad es que entre más nos tratemos con igualdad y que entre más nos tratemos con equidad, es cuando más prósperas se vuelven las naciones, los países y las personas. Definitivamente, porque se enriquece. La diversidad enriquece y complementa. Y creo que pues esa es la finalidad de todo y de todos, ¿no? Y cómo podemos apoyarnos unos a otros. Pues chavos, pues ¿qué creen? Se nos fue el tiempo volando. Definitivamente esto da como para 2 o 3 programas más, Farid. Cuando Pero quieran, antes, yo encantado. pero antes me gustaría, pues no sé, Moni, si nos quieres platicar bien brevemente, ¿con qué te quedas de este programa? Pues yo creo que fíjate que esa parte ahorita que estábamos hablando al final de los privilegios, ¿no? En el proceso de inclusión y de empoderamiento, como persona también con discapacidad lo hemos platicado muchas veces, ¿no? A veces el tener una posición económica o o el poder tener acceso a la información te ayuda a tener ciertas herramientas y ciertas bases o cierto avance
y obviamente son unas facilidades enormes y totalmente agradecidos por tenerlas en el caso a lo mejor de quienes hemos tenido, pero que también al final, si tú no desarrollas esa parte de aceptarte, esa parte de empoderarte, esa parte de resiliencia, por más privilegios que tengas, no te van a servir de nada porque no vas a saber encauzarlos. Claro. Me gustó Muy mucho. bien, pues muchísimas gracias, Moni. Y Farid, ¿qué mensaje nos dejarías para quienes estuvimos aquí al pendiente de todo este programa? ¿Qué mensaje nos dejarías? Un mensaje final de cierre, algo así, matón. Yo le diría a la gente que nos esté escuchando, ábranse a la diversidad. La diversidad lo que aporta mucho es preguntas. El cuestionarnos y el cuestionar la manera en que vivimos nuestras experiencias y el cuestionarnos a nosotros siempre nos lleva a un proceso de autodescubrimiento. Y al autodescubrirnos, descubrimos nuestros potenciales. Y al descubrir nuestros potenciales y ejercerlos, somos más felices. ¿Sí? Todos Sí. y todas y Sí, todes tenemos derecho a la felicidad. Por eso yo repito una y otra vez, hay que aprender a vivir y dejar vivir con todo el proceso de equidad para todos, de equidad y de igualdad para todos. Y esa es una sociedad que tenemos que esforzarnos por construir desde nosotros mismos hasta lo que está afuera, ¿no? Entonces, todo aporta, el de construirnos a nosotros mismos aporta bastante, porque si nosotros cambiamos nuestras visiones homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, nosotros vamos a estar aportando lugares de respeto y de inclusión. Y eso es buenísimo, porque todos necesitamos un espacio seguro. Qué mejor que esta ciudad se convirtiera en un lugar seguro para todos los que habitan en ella. Totalmente, pues ojalá así sea y que hacia allá vayamos a una sociedad mucho más incluyentes en ahora sí que en todos los rubros, ¿no? Todo lo en toda la diversidad que Y en somos. toda la diversidad. Pues Farid, Mónica, muchísimas gracias a los dos. Gracias Moni, por acompañarme pues, en la conducción de este programa. A Farid por compartirnos Muchas sus gracias. experiencias, sus conocimientos como integrante de la comunidad LGBT, TTQI más. Y bueno, sobre todo, por último, también agradecer a quien estuvo a cargo en la producción de este programa, Osvaldo Martínez, muchísimas gracias. Y también, pues agradecerte a ti que estuviste al pendiente de esta transmisión, porque finalmente esta transmisión es por y para ustedes. Lo hacemos con muchísimo cariño y con toda la intención de generar una pues comunidad, una sociedad mucho más diversa, pero más que diversa, porque finalmente diversos todos somos, Farid, todos somos diversos, sino que seamos una sociedad más inclusiva hacia la gran diversidad que hay. Claro, ¿no? Muchas gracias por la invitación, felicidades por el programa, se me hace un esfuerzo increíble y como es un granito de arena más a favor de la inclusión y un granito de arena más que nos ayuda a detener la discriminación y los prejuicios. Entonces, muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a la gente que estuvo con nosotros, a la gente que hizo preguntas, a la gente que nos vio. Y pues nada, ¿no? Estamos aquí para resolver sus dudas, para resolver sus preguntas, lo que necesiten. ¿Te pueden buscar en alguna página, Farid? Claro, me pueden buscar a través de mi página de Facebook, Farid Zambrano Medina. Recibo todos los mensajes que quieran. Todo contesto, me tardo un poquito, pero todo contesto. Y ahí mismo se pueden hacer situaciones de psicoterapia. Si les interesa algún acompañamiento, pues está adelante el proceso de la psicoterapia también ahí. Claro, perfectísimo. Buenísimo. Mil gracias, Farid. Bere, un placer. Un tema bastante rico y enriquecedor para todas, todos y todes. Y todes, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, que tengan pues todos, muchísimas todas gracias. y todes, si tú no escuchaste este programa desde un principio, les recordamos que se queda aquí en el Facebook. Si tú es la primera vez que nos escuchas, pues nosotros somos Diálogo en la Oscuridad Monterrey. Nos puedes encontrar en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y obviamente pues en nuestra página web también.
Así nos puedes encontrar o le puedes poner ahí en cualquier buscador Diálogo en la Oscuridad Monterrey para que estés al pendiente. Nosotros nos vemos dentro de 15 días. Esto quiere decir que el 6 de octubre tenemos otro programa que estaremos preparando especialmente para ti, para que estés bien al pendiente de qué trata, porque tenemos también, como en esta ocasión, invitadazos de lujo. Pues bueno, mi nombre es Vera Guajardo y yo te deseo que pases muy buenas noches y nos escuchamos a la próxima. Fuerte abrazo. Chao. Bye, bye. Resulta más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Te esperamos en otra emisión de Abiertos al Diálogo. Gracias por conectar con nosotros, aprendiendo a ver con los ojos de la igualdad.